Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Los pasados días 12 y 15 de diciembre de 2024 se celebraron online unas jornadas de juegos llamadas Mesas de Guerra 24, organizadas precisamente por el canal de YouTube Mesa de Guerra, que si no es un canal que si no estáis suscritos, si no lo seguís, deberíais hacerlo. Dejaré probablemente abajo de este vídeo un enlace. Bueno, el caso es que fueron unas jornadas virtuales hechas online, en la cual participaron mucha gente, tanto españoles como extranjeros. Hubo además gente realmente muy destacada. Estuvo Mark Herman, estuvo Volko Grunke, estuvo, bueno, mucha gente, Carlos Díaz. Realmente fue muy interesante y la gente de Mesa Aérea, los organizadores o gente que estaba colaborando con ellos, Ibai, hablo de ti, contactó conmigo y me dijo que si quería o si podía colaborar. Y bueno, la verdad es que al principio me costó un poco saber muy bien en qué es lo que podía hacer, pero al final me decidí por hacer algo parecido a lo que hago aquí en mi canal, un formato ligero presentando juegos, ¿vale? Y se me ocurrió hacer pues una presentación desde 30 juegos, empezando en el año 91 hasta el 2021, 30 juegos, uno por año, ¿no? En el año 91 uno, en el 92 otro, sucesivamente hasta el año 2021. ¿Por qué 30 juegos? Bueno, era un número redondo y me parecía interesante. La verdad es que cuando me puse a trabajar, el espacio que yo tenía reservado eran aproximadamente 2 horas y me di cuenta que en 2 horas con 30 juegos pues iba a andar muy justo de juego. Así que decidí cambiarlo a 20 juegos. De hecho hice una pequeña introducción chorra que veréis al principio del vídeo para simularos. Aquellos que tengáis ya una cierta edad y hayáis visto la película de La loca historia del mundo, pues reconoceréis la escena de Moisés rompiendo las tablas de la ley o cayéndose las tablas de la ley. Bueno, una chorrada que hice y que tenía pensado quitar, pero la voy a dejar porque me parece una tontería graciosa. Bueno, el caso es que al final hice una presentación de 20 juegos pertenecientes a 20 años, desde el 91 al 2011. Y bueno, eso fue con lo que yo participé. Hubo después una pequeña charla, un pequeño coloquio. La verdad es que bastante breve. Y simplemente fue eso. Creo que el canal Mesa de Guerra tiene intención en algún momento de subirlo. Me dijeron que lo subirían en enero, pero bueno, yo también creo que es algo que me veo obligado a ofrecer a vosotros, a los que me seguís a mí en mi canal. Así que eso es lo que voy a hacer. Os voy a ofrecer el vídeo que utilicé en esta edición de Mesa de Guerra 2024. Son simplemente 20 juegos pertenecientes a 20 años, cada uno elegidos no por un motivo de que sean el mejor juego o el más divertido, no, por motivo realmente el que yo he querido. Muchas veces porque son juegos que yo he jugado y disfrutado, otras veces porque me parecen curiosos y otras veces porque fueran algo diferente. Bueno, es una curiosidad, no llega a 2 horas, pero bueno, es una cosa larga, cada uno de los juegos ocupa unos pocos minutos y espero que os llame la atención. Venga, lo pongo y ya veremos luego. Hasta ahora. En la recopilación que he escrito en esta piedra están los 30 juegos que han marcado una época durante 30 años. 30 juegos y 30 años. 20 juegos durante 20 años serán de los que hablaremos en este vídeo. En el año 1991, GMT era su segundo año de historia, porque empezaron en el 90 y publicaron en el 91 2 juegos solitarios. Uno es este, Hornet Leader, el otro era el Thunderbolt Apache Leader. Pero Hornet Leader fue un juego creado por Dan Bersen, que luego crearía su propia editorial y que además utilizaría para sacar juegos muy similares a este Hornet Leader. Toda la serie de juegos Leader que ha sacado Dan Bersen. Pero como digo, en el año 91 se editó este Hornet Leader. Y para mí fue un juego un poco una tabla de salvación, porque yo en el año 92 hice la mili y me llevé este juego a la mili y lo jugué en la mili durante mucho tiempo. Varias campañas, este Hornet Leader. Así que es un juego especial para mí. Vamos a echarle un vistazo a ver qué es lo que trae dentro. Como veis aquí, esto es lo que trae el juego, este tablero y una serie de packs de cartas. Un dado y unas fichas.
¿Qué es lo que nos indica esto? ¿Qué es lo que tendríamos aquí? Pues el tablero nos va a representar, digamos, el objetivo. El objetivo va a estar puesto aquí, la carta de objetivo, que la sacaremos de aquí. La pondremos aquí, y aquí los impactos que vamos yendo, y luego estarán puestos aquí la protección antimisiles, los sistemas antiaéreos que tenga el objetivo. Pero antes de ello tendríamos que ver, lo primero que tenemos que elegir es una campaña. Esto lo elegimos, como es una campaña que vamos a tener en Libia, a bordo del CV-64 Constellation. Siempre vamos a ir a bordo de un portaaviones. Eso lo elegiríamos, y luego en cada misión, pues lo primero que haríamos sería coger una carta de Mission Briefing, digamos esto va a ser un poco el comandante de los pilotos, pues va a decir, la misión tiene estos son las condiciones de la misión. Pues vemos aquí que es una misión a rango medio, que va a ser durante la noche, podemos llevar 6 puntos de peso, y nos recomienda ir con 2 aviones, que es este número que pone aquí abajo. 2 aviones. Entonces escogeríamos pues 2 aviones, por ejemplo, cuando pone 2 podríamos llevar de 2 a 4. Pondremos 2 aviones, por ejemplo, y les asignaríamos pilotos. Los pilotos los asignamos y los ponemos de manera que los modificadores que vienen abajo vayan a influir, y aquí veamos su nombre, el call sign de cada piloto. En este caso solo son 2, y aquí colocaremos las fichas del equipamiento que podemos llevar, siempre bajo los límites del peso que podemos llevar. Para llevar una campaña siempre vamos a tener una serie de hojas. Vamos a tener una hoja de misiones. Esta es una de las que yo he jugado. Una hoja de misiones donde nos dice cada misión, el resultado y las cosas que han pasado. Y con esto haríamos la campaña. Y además vamos a llevar el control de los pilotos. Los pilotos, esta es también de una que he jugado yo. Van ganando experiencia. Alguno queda derribado, como veis ese que está ahí tachado, pues lo eliminamos. Vale, para llevar el control de los pilotos. Los pilotos, una cosa que van adquiriendo continuamente es estrés de combate, que les va a impedir hacer cosas, y por eso vamos a tener que cambiar, porque el estrés les va a hacer que sean menos efectivos en combate. Una vez que hayamos despegado y puesta aquí la munición, lo voy a poner. Bueno, pues como veis ya he puesto la carga, le he puesto a cada uno de los aviones 2 misiles Maverick y una bomba MK-82, aparte de sus misiles anteriores Sidewinder que siempre van a llevar. Y esto sería un poco la preparación. Tendríamos que haber visto cuál es el objetivo, que solo vamos a sacar de aquí una carta. Y vemos, por ejemplo, que nuestro objetivo en este caso sería un aeródromo pequeño. Pondríamos aquí la carta. Y aquí tenemos la secuencia de juego, que nos va a indicar todo lo que tenemos que hacer. Bueno, como realmente veis, el juego es un juego, de estos hay muchos, un juego de Dan Bersen, que luego creó su propia compañía, pero en este caso es de GMT. Y es muy parecido a los que han ido saliendo luego, pero este es el primero realmente que hubo. Este juego del año 1991. Pues aquí tenéis el Príncipe Negro, The Black Prince, que es un juego del año 92. Y el autor es Rob Markham, y que nos va a presentar 4 batallas de la Guerra de los 100 años, 4 batallas medievales. ¿Qué batallas? Pues aquí las tenemos. Crécy, Poitiers, Navarrete y Verneuil. Batallas diversas, unas con ingleses, otras con españoles. Y yo lo tengo aquí, por ejemplo, las fichas, las tengo aquí metidas en estas cajas de cerillas para diferenciarlas. En aquel momento no era fácil conseguir bolsas, pero vamos a hacer el despliegue de unas batallas para que veáis cómo funciona este juego, que veréis que es bastante sencillito. Bueno, pues aquí tenéis el despliegue de la batalla de Poitiers. Aquí tenéis a los ingleses, aquí a los franceses. Como veis, pues no tienen una línea de batalla formada, sino es un poco el acercamiento a la batalla. Y una cosa que hay que tener en cuenta con este sistema, que como veis tiene líderes. Tenemos aquí los líderes, que son el rey Eduardo, Salisbury, Warwick, y aquí tenemos al duque de Normandía, el duque de Orleans y allí el rey Juan de Francia. Y como veis, al lado de ellos hay una ficha de órdenes, porque en este juego había órdenes que tú tenías que cumplir, órdenes de ataque, de retirada, de mantenerse, y eso influía. Y luego el combate se resolvía utilizando una tabla de fuerza, esta tabla que veis aquí, con una tabla de ataque a distancia que hay aquí, bastante sencillo, pero con un cierto detalle por el tema este de las órdenes, y también porque las unidades pues podían sufrir gasto de munición que se anotaba en estas hojas. Como veis, pues
para ser un juego del año 92 tiene bastantes cosas. Otra cosa es que el aspecto gráfico pues sea... Hay una diferencia bastante notoria a los juegos más modernos. Aquí en la parte de atrás de las reglas nos van a venir todos la información del terreno, ¿vale? Y también el tipo de movimiento y de cosas que pueden hacer los diferentes tipos de unidades. Y este es el reglamento del juego. Del año 93 he escogido este juego África, la campaña del norte de África, que es el segundo juego de la que se llamó serie de combate estándar. El primero fue el Stalingrad Pocket, que es un juego que todo el mundo alabó y que a todo el mundo gustaba, a mí también. Y este segundo de África pues utilizaba el mismo sistema, que era un sistema más sencillo que los que había en aquellos momentos de este tipo de juegos. Y por eso se llama la serie combate estándar. Luego hubo otro combate operacional, otra serie más complejas que luego se han ido desarrollando. Esta serie ha tenido luego también más juegos. Incluso este mismo juego ha tenido una segunda edición. Pero este fue en el año 93, fue un juego bastante rompedor, como lo había sido el anterior, el Stalingrad Pocket, sobre todo por su sencillez. En aquellos momentos tened en cuenta que parecía que las dos marcas que iban a comerse el mercado, que iban a dominar el mercado, eran GMT y The Gamers, por sus juegos y su aspecto gráfico muy novedoso y mejor que los que veían los demás. Bueno, ahora voy a enseñaros un poquito el mapa para que veáis. Pero sobre todo la importancia es por el sistema, un sistema sencillo y que permitía jugar esta campaña, que es una campaña que tiene muchas cosas, de una manera bastante, digamos, cómoda, fácil de jugar. No se metía en mucha profundidad y era un juego que estaba muy bien hecho. Ahí tenéis el tablero del juego y como veis es muy largo. Me he tenido que subir a un taburete o un sitio alto para poder mostraroslo. Y como veis pues tiene... Bueno, esta es mi mesa, que es grande, veis que va de lado a lado. Bueno, pues ahí estáis viendo el escenario de la primera batalla del Alamein. Tenéis aquí las líneas de los italianos, que son estas fichas verdes, y los alemanes, que tienen este color arena. Y aquí tenemos todos los ingleses, que en realidad son ingleses, neozelandeses, hindús, bueno, canadienses, todos los aliados de la Commonwealth. En este juego, pues era uno de nuestros primeros juegos que utilizaba, como veis, montones de fichas de abastecimiento. Y el mapa, que ahora lo voy a enseñar entero, vais a ver que es muy similar a algunos juegos más modernos que hay. Tened en cuenta siempre que este juego es del año 93. Y es de los primeros que sacó... Bueno, de los primeros que tenía esta marca, que era The Gamers. The Gamers luego se convirtió en Multimap Publishing, se transformó y ya se ha ido publicando hasta el día de hoy. Pero este fue uno de sus primeros éxitos, con el Stalingrad Pocket, y por eso yo creo que es un juego que realmente merece la pena recordar y que lo he puesto en este lugar. Hispania, un juego que publicó la casa francesa Azure Wish, la misma del Europa Universalis. Y en este caso pues se trata de una versión, o una adaptación más bien, del Britannia a la península ibérica. Ahí tenéis todas las fichas colocadas en la colocación inicial. Como veis tenéis el mapa, con un detalle que en su momento llamó la atención, y es que por algún motivo pues pusieron este escudo de España, que bueno, no era no es el escudo que España utiliza ya. Pero bueno, como veis se trata de... Es un juego bastante divertido y además te permite recrear la historia de España y te permite aprender. Vemos ahí las diferentes facciones. Pues por ejemplo tenemos aquí los celtas en la zona suroeste de España, y luego tenemos aquí los lusitanos, arriba los gallegos, Galicien, aquí estos son cántabros, estos de aquí en el medio son los iberos, cartagineses, estos otros de este color más naranjoso, y aquí arriba tenemos los vascos, que ocupan pues la zona de lo que sería hoy Aragón o el Alto Aragón. Bueno, un aspecto, los cántabros pues están ocupando lo que sería pues tanto Cantabria como País Vasco. Bueno, esto nos sirve un poco para ver cómo
durante el tiempo, pues las diferentes tribus, los diferentes pueblos han ido ocupando y además, digo, es un juego sencillo. Aquí tenemos, por ejemplo, toda la línea de los países que van entrando, los Cartago, Galicia, Cántabro, vamos a inventar los romanos, que los romanos que son la principal, los más potentes, luego los vándalos, los visigodos, y luego ya entran incluso los árabes, los francos y luego los reinos de taifas y luego ya los reinos cristianos, incluso el Cid, que lo veis ahí, y llegamos hasta los almohades. Bueno, pues un repaso. La verdad es que este juego tenía para nosotros los españoles el aliciente de tratar la historia de la península ibérica. Con un sistema, ya digo, insisto, el del Britannia, que no es un juego complicado y que, bueno, yo no sé si lo tomaron prestado o cómo fue, pero bueno, me ha llamado la atención. Es un juego que siempre me gustó, aunque no lo he jugado quizás lo que me gustaría, como suele pasar con muchos juegos. Aquí tenéis el juego de la batalla de los Arapiles de la editorial Syntac, cuyo autor es José Luis Arcón. Syntac era la editorial que creó José Luis Arcón. Y esta batalla, pues es una de las batallas que publicó. La más grande y la más espectacular, como vais a ver. Y realmente es un juego que yo he considerado, durante mucho tiempo lo he considerado como el mejor wargame creado por un diseñador español. Ahora ya afortunadamente hay muchos más wargames creados por jugadores españoles y algunos de ellos muy notorios. Y ya tendría que pensármelo más. Pero de momento y siempre yo creo que voy a guardar un lugar especial para este juego. Vamos a echar un vistazo a lo que tiene por dentro. Bueno, pues ahí tenéis el impresionante tablero de este juego. Y como veis ocupa toda mi mesa. De lado a lado son 4 hojas. Y además el aspecto es realmente estupendo. Aquí tenemos los arapiles. Que son estas dos colinas que tenemos ahí. El arapil mayor y el arapil chico. Alrededor la batalla fue alrededor de esas dos elevaciones y por eso se llama la batalla de los arapiles. Y por ahí tenemos las carreteras que llevan hacia Salamanca, que está por aquí cerca. Bueno, pero sobre todo lo que quería es que os hicierais una idea del aspecto del tablero. Ahora lo veremos un poco más de cerca con las fichas, pero es una de las cosas realmente que este juego tiene estupendas, este fantástico tablero. Pues aquí tenemos las fichas francesas. Aquí tenemos al general Mariscal Marmont, perdón, al mando, y aquí algunos de los generales o de los mandos. Y esto de aquí son las tropas. Las tropas que tienen unos valores por un lado y por el otro lado nos indica qué tipo de tropas son o qué tipo de cosas. Por ejemplo, vemos que es artillería. Y en el caso de las infanterías, pues por detrás nos van a venir unos valores tanto de moral como de ataque, como la potencia que tienen, diferentes valores. Y aquí tenemos a los ingleses, igual con el mariscal Wellington aquí a la cabeza, Lord Wellington. Todavía no era tan conocido como después de la batalla de Waterloo, pero ya era un general importante inglés. Aquí tenemos algunos de los otros comandantes ingleses. Este es el mayor general Alten. Y este otro de aquí es Bradford, el brigadier Bradford. Y bueno, tenéis ahí diferentes tropas. Estos son la Queen's Own Guard. Serán portugueses, los del uniforme marrón. Y como veis, pues realmente las fichas son muy bonitas. Es un diseño muy notable que además imita el diseño de la uniformidad de las tropas, y lo hace de una manera que la verdad es que hace que el juego sea espectacular. Esto junto con el tablero pues hace que gráficamente el juego sea brillante. Y luego además el sistema de juego es un buen sistema de juego que realmente representa muy bien las batallas de la época napoleónica, lo cual hace que el juego sea un juego realmente muy completo. Y tiene una cosa más que a mí me gusta mucho de este juego, que es la que os voy a mostrar ahora. Bueno, pues esto que veis aquí es un tablero operacional que se va a utilizar
antes de hacer la batalla. Como veis aquí, esta zona de aquí, veis estos rectángulos que están aquí, esta zona rectangular de aquí, esto es el tablero que hemos visto donde se va a jugar la batalla, digamos a un nivel, vamos a llamarlo gran táctico, pero táctico. Y esto sería algo operacional. Por aquí se van a ir moviendo las unidades y en un momento determinado pues pasaremos al tablero ya del combate táctico, gran táctico. Esto es debido a cómo fue la batalla. La batalla es una batalla en la que los franceses se iban desplazando, iban alejándose con los ingleses detrás, iban intentando llegar hacia Salamanca y hacia Portugal, los ingleses persiguiéndoles, y en un momento determinado el ejército francés se estira mucho y se separa la vanguardia, se separa mucho de la retaguardia. Digamos, la vanguardia y el centro del ejército avanzan demasiado y la retaguardia se queda atrás. Momento que aprovecha Wellington para, prácticamente por primera vez y única vez en su historia militar, atacar y no estar defendiendo. Y de hecho esta batalla tiene esa particularidad, es la única vez que Wellington es el atacante. Wellington siempre se especializó en ocupar posiciones defensivas y en este caso pues fue el que tomó la ofensiva. Entonces el diseñador del juego, José Luis Arcón, pues optó por hacer este tablero para poder representar realmente esa situación. Si el jugador francés consigue salir con sus tropas fuera del tablero, puede ganar la partida antes de que se produzca el combate en el tablero, digamos, gran táctico. Pero para ello va a tener que arriesgar a hacer algo parecido a lo que hicieron los franceses, es decir, estirarse mucho, avanzar mucho, y va a dar oportunidad a que los ingleses le puedan atacar y cogerle como realmente pasó. O bien puede el jugador francés optar por ser más prudente y ir más junto, pero va a perder la oportunidad de poder ganar la partida antes de pelear la batalla. Digamos, con esto se trata de poner en la situación real a ambos jugadores, los franceses y a los ingleses, en la situación que pasó antes de desencadenarse la batalla. Y esto se hace con este tablero y unas fichas que ahora os voy a enseñar también, que son las fichas, digamos, que utilizan en este tablero operacional. Bueno, estas serán las fichas. Cada una de estas fichas va a representar unidades mayores. Por detrás nos vendrá qué unidades son, sus cuarteles generales. Y estas van a ser las que se van a desplazar por este tablero. Como veis, hay también unas fichas de señuelos, dummies. ¿Por qué? Porque realmente aquí no vamos a hacer un usuro. Las fichas van a estar apiladas y no vamos a saber exactamente si estamos persiguiendo a muchas unidades enemigas o no, o si se nos están acercando muchos enemigos o no. Y esto le da un nivel muy muy interesante de juego de engaño y de bluffing, de engaño y de contraengaño, que se parece mucho y representa realmente mucho lo que pasó en esta batalla. Y esto yo creo que es una parte que le hace muy especial a este juego y consigue que te metas en la situación real, no solo en la batalla, sino por qué se llevó a esa batalla y qué es lo que llevó a esa batalla. Aníbal. Roma contra Cartago. Juego que es un juego que se ha convertido en un clásico, pero que en este año 1996 fue cuando se publicó y al menos bajo mi punto de vista fue el primer card driven que tuvo realmente éxito y que tuvo un impacto real en el mundo de los wargames. No fue el primero que salió, porque ya había salido antes primero el We the People, que luego se convirtió en el Washington's War, y luego también estaba el Successors, pero realmente Aníbal fue el primero que tuvo éxito, digamos, masivamente. O sea, a la gente realmente le gustó mucho. Y es una combinación de varias cosas. Primero del card driven, digamos, de las cartas, y también el tipo de combate con cartas que tenía. Yo creo que también es una de las cosas que influyó. Así que vamos a echarle un vistazo. Pues ahí tenéis el tablero, que probablemente es un tablero que ya os resulta conocido, o al menos la disposición, no el tablero este, porque este es el tablero de la edición del 96. Como veis, pues tiene Hispania, que es un poco donde estaban los cartagineses. Aquí tenemos también la Cartagena, digamos, donde estaban los cartagineses, el norte de África y Italia. Como veis, es un juego punto por punto. Pero las cosas importantes que hay que marcar con este juego es que realmente no era muy habitual todas estas disposiciones que ahora nos parecen tan comunes. El juego que sea un card driven, que sea punto por punto. Todo eso era una novedad y no todos los wargamers les
les parecía que un juego que con esas características era lo que se llamaba un wargame. Estábamos demasiado acostumbrados quizás a los juegos de X and Counter. Y realmente costó el adaptarse. Y aquí las cartas de Aníbal, que como veis, pues eran, digamos, vamos a llamarlo de alguna forma primitivas, con un solo color. Y además veis ahí traducidas, con una traducción que yo mismo hice. Y esto realmente la verdad es que no era muy habitual, como he estado diciendo antes. Y esto era lo que era distinto y era lo que hizo que fuera difícilmente, iba a decir aceptable, pero no sé si es aceptable, pero vamos, que era, había que hacer un esfuerzo para ver esto como un wargame, porque se separaba mucho de lo que hasta entonces era lo que teníamos en mente como un wargame. Además, el hecho de que los ejércitos se vieran representados por estos stand-ups, por estas figuras erguidas de los generales, era algo desde luego muy inusual, y también se alejaba mucho de los wargames y añadía más estas reticencias. Y que el combate se resolviera con estas cartas, las cartas de tácticas, también era algo novedoso, como lo siguió siendo luego en realidad, pero todo junto hacía que este juego fuera muy distinto a lo que era un wargame, y por eso había gente que le costaba aceptarlo, incluido quizás yo mismo también, aunque una vez que lo probaba realmente el juego enganchaba. Y esto es lo que hizo que el juego abriera las puertas a todos los otros CDGs que fueron siguiendo, todos los Card Driven Games, juegos con motor de cartas. En el año 1997 se editó la primera edición del Twilight Imperium. Esta que estáis viendo aquí, Twilight Imperium Pax Magnifica Bellum Gloriosum. Uno de los primeros juegos de Fantasy Flight. Y tenéis el logotipo que tenía por entonces Fantasy Flight. Y como vais a ver, pues, aunque se parece al juego que luego ha tenido hasta 4 ediciones diferentes, era muy distinto. Vamos a ver lo que hay dentro. Pues aquí tenéis el tablero, que se formaba con hexágonos como las ediciones posteriores, pero como veis, tiene un aspecto bastante distinto. Aunque se ve claramente de dónde han venido lo demás. Aquí tenéis, por ejemplo, estas son las naves de uno de los países, en este caso de la Universidad de John Nar, con su pequeño tablerito para marcar sus tecnologías. Veis ahí están las tecnologías, se iban consiguiendo. Estas son las monedas que había en el juego, el reglamento. Y ahora vais a ver las cartas, cómo eran las cartas. Tenéis las cartas políticas, como veis posiblemente tenía el texto, y las cartas de acción exactamente igual. Bueno, un aspecto muy diferente a lo que estamos acostumbrados ahora de juego tan esmerado y tan espectacular que vemos en la última edición, en la cuarta edición, pero aquí estaba el germen de lo que ha sido ese juego. Y se publicó en este año 1997. Por eso creo que es un juego que es para tener en cuenta en esta recopilación que estoy haciendo. En el año 1998 se editó este juego, Saratoga. Y en principio pues no parecía que fuera un juego excepcional. Era un juego sobre una batalla, quizás la batalla más famosa o una de las más famosas de la Guerra de Independencia Americana. Pero poco más, un juego sencillo, un juego tampoco con muchas fichas. Pero lo que no sabíamos en aquel momento es que este juego daría inicio a una de las series más largas en cuanto a cantidad de juegos y más exitosas de GMT Games, la serie de batallas de la Guerra de Independencia Americana, que ahora mismo son prácticamente, me parece que son 10 juegos los que hay. Incluso han salido ahora publicados los tripacks, que son 3 juegos juntos en una sola
en una sola caja y ha habido dos de ellos. Es decir, realmente este juego pues tuvo un éxito inusitado, no tanto por el propio juego, sino en realidad por lo que supuso el juego y lo que vino detrás de él. Así que vamos a echarle un vistazo a qué es lo que traía esta caja de Saratoga. Pues ahí tenemos el tablero de papel, con el reglamento y las tablas del juego. Y vais a ver las fichas. Bueno, realmente esto será conocido porque, como digo, se ha reeditado, sobre todo con el tripack. Y este es uno de los juegos que vienen incluidos en el tripack. Pero vamos a verlo simplemente por dar constancia de cómo era. Pues estas son las fichas de los americanos. Como veis, pues hay líderes, tenemos artillería, tenemos caballería, tenemos diferentes tipos de infantería. Y aquí tenemos a los ingleses, que debería decir ingleses, más hessianos, que son los que tienen la línea verde, más indios, más milicias locales, realmente muchos. Diferentes cosas como los ingleses solían hacer. Y luego una cosa que tiene curioso este juego que traía son estas fichas que vemos aquí, que son las fichas de tácticas que se utilizan para los combates. Bueno, pues esto es lo que realmente es un juego. Yo digo que esta serie es conocida, pero esta edición y este juego del año 98 es el que la inició, y por eso creo que tiene esta relevancia. Y nada más y nada menos que en el año 1999 es cuando se edita este juego, War Galley, que es un juego de batallas de galeras de antigüedad, pero que forma parte de la serie de grandes batallas de la historia de GMT. Pero tiene la particularidad, la cosa especial que le hace, que es que son batallas navales, no son batallas terrestres como todos los demás juegos de la serie. Y además lo hace, no solo lo hace especial en la serie, sino lo hace especial en el mundo de los wargames, porque realmente hay muy pocos juegos de batallas de galeras. Y este, por eso, para mí es un juego especial, es un juego además que nos permite ver algunas cosas que no vemos normalmente cuando jugamos juegos de antigüedad, que es precisamente esto, el tema de cómo fueron las batallas de galeras, y va a incluir no solo batallas de la época de los romanos y los cartagineses, va a tener también batallas de época más antigua, de griegos y de persas. Tenemos Salamina, tenemos batallas pues realmente muy famosas e importantes. Así que por eso este juego, por muchas razones, pero bueno, pues sobre todo por el tema, por lo diferente que es y por lo especial que es. Así que vamos a echarle un rápido vistazo como los demás. Bueno, pues aquí como veis el tablero pues es un mapa de mar, no hay nada en especial en él. Lo que tenemos es el despliegue de unas flotas que yo he puesto ahí, lo que podría ser un despliegue prototípico de las flotas. Aquí una flota romana, que sería esta de roja, y una otra sería una flota cartaginesa o una flota griega, con unos barcos colocando una línea, y aquí otros que se acercan a toda velocidad. Juego aparte de las fichas y los valores que tienen cada una de las fichas, que como veis ahí pues tienen varios valores, no solo movimiento, la calidad de la tropa, calidad del combate, el ataque por espolón. Luego también se tenía estas hojas donde en cada uno de los barcos de cada batalla pues se apuntaban datos y cosas sobre ellos. La verdad es que ahora mismo no me acuerdo porque no lo he jugado hace muchos años. Y una cosa que tuvo, que es lo que decía, es una de las expansiones, es la batalla de Salamina, que como veréis el tablero, lo voy a poner, es muy distinto a este que vemos aquí de todo agua. Voy a poner para que lo veáis. Y este es el mapa de la batalla de Salamina, o debería decir uno de los dos mapas de la batalla de Salamina, porque tenemos un mapa del este y otro del oeste. Este sería el mapa del este, este es el mapa del este, como veis ahí, Salamina, este, y en el otro lado tenemos el del oeste, que le voy a dar la vuelta al tablero para que lo veáis. Salamina fue en un estrecho, y ahí está el estrecho formado por esas islas que hay alrededor.
una batalla realmente de las más importantes de la historia antigua. Y que este juego, Wargaming, nos permite el jugarlo. Por eso este juego está puesto aquí en esta lista y está numerado y está reseñado porque creo que es algo especial. En el año 2000 se publicó para mí esta joya, que es el juego que se llama Empire, de una empresa llamada Warhorse Simulation, que prácticamente no ha publicado más que este juego. Y es un juego que tiene una edición muy amateur. Incluso la caja, como veis, es una caja en la que se ha pegado encima el papel de la imagen. No es un juego que esté hecho de una manera muy profesional y prácticamente yo creo que lo hacen en demanda. Luego, ahora vais a ver las fichas y el tablero también son bastante... Bueno, ya digo, son amateur. En realidad es una casa, el juego se aleja en su producción, se aleja mucho de los estándares que ya eran normales en el año 2000. Pero lo que es realmente excepcional es el reglamento. Es un juego de antigüedad, de medieval, pero no es un juego histórico. Está ambientado en un mundo inventado, en un país inventado, con unos reinos inventados. Pero lo que tiene es un sistema muy, muy original y muy bien hecho de cómo se aplica el control político y el control militar a los diferentes reinos. Y esto es lo que le hace realmente especial. Y cómo hace esta interacción entre el control político y el control militar, algo que yo no he visto realmente en ningún otro juego. Y para mí por eso realmente él lo hace muy especial y lo hace una joya escondida. Vamos a echarle un vistazo para que os hagáis una idea, aunque en este vídeo va a ser una cosita muy corta. Bueno, pues aquí tenéis el tablero de este Empire. Se ve un poco el reflejo de los focos, pero bueno, yo creo que lo podéis apreciar. Se trata de un tablero de un territorio, bueno, inventado. Como veis, está dividido en diferentes países, diferentes regiones. Y también pues hay sus ciudades. Tiene una zona de mar, tiene una zona de tierra. Bueno, un tablero un poco genérico, pensado para desarrollar este juego. Pues aquí vemos aquí las unidades que puede construir cada país, vienen aquí abajo, con el sitio para dejar el tesoro y tener los contactos y las cosas de cada uno de los países. De manera que no hace falta tener realmente unas plantillas exteriores para tener todas las cosas. Pero ¿qué es lo que tenía de curioso este juego? Bueno, ¿por qué está aquí? ¿Por qué este juego está en el año 2000 con la cantidad de otros juegos que se publicaron y este que es de una casa desconocida? Bueno, pues voy a enseñaros lo que para mí es una de las cosas más interesantes que tiene el juego. Bueno, pues estos marcadores que veis aquí, que son los marcadores de control político y de influencia que van a tener las diferentes facciones. En el juego hay 4 facciones, la verde, la azul, la roja y la morada. Y estos marcadores son los que convierten este juego en especial, porque estos marcadores de influencia van a estar colocados en cada una de las provincias y van a marcar cómo cada una de las potencias de los jugadores influye a esa otra país neutral. Y esto sería el marcador de control político, porque puede haber un control militar que sería teniendo unidades militares ocupando las zonas, y en ese caso se colocaría sobre un marcador de control político militar sobre el control de un marcador político. Pues esta simple forma con los marcadores estos y cómo se aplican y cómo se hacen y cómo se colocan modificadores y cómo se quitan, le da una capa extra a este juego que yo no he visto en otros juegos. Y lo hace realmente muy interesante y lo hace diferente. No voy a entrar en detalle, quizás en un momento haga un vídeo de este juego porque yo creo que lo merece, pero simplemente que creo que es importante que sepáis que existe y que tiene una forma de reflejar el control político o la influencia política de las potencias sobre los neutrales de una manera que yo no he visto en ningún otro juego y por eso lo hace tan especial. Aparte de esto, por supuesto, tiene sus tropas, sus fichas que vas construyendo y que vas utilizando, que ahora os voy a enseñar también para que las veáis. Bueno, y aquí tenéis algunos ejemplos de las fichas, con su valor de ataque a la izquierda, su valor de movimiento a la derecha, y diferentes tipos de tropas que van a hacer el combate. En realidad no es una cosa muy novedosa o espectacular,
pero la combinación de poder construir tus propias tropas, decidir qué tropas construyes, decidir si construyes barcos, construyes infantería, caballería, con eso que hemos visto de los marcadores políticos y la influencia, es lo que hace realmente interesante este juego. Eso, y que tiene un montón de escenarios que nos van a poner en situaciones muy diferentes, desde un imperio que se ha roto o países que se enfrentan, o bueno, la verdad es que tiene muchas cosas y lo hace un juego muy rejugable y muy interesante. Y por eso, y porque es diferente a otros juegos, he querido que lo veáis aquí. Esta es una hoja de ayuda que tiene el juego, donde nos dice cómo interaccionan las cosas militares que hacemos, los eventos militares que van sucediendo con los eventos políticos. Y nos va diciendo, dependiendo de si es una provincia amiga, o es neutral, o está controlada o no está controlada, y nos va diciendo. Realmente, esta hoja es una de las partes importantes de ese sistema que os he dicho político, tan interesante que hay. Por el otro lado, tenemos aquí cómo funciona cuando el marcador es propio, y aquí cuando el marcador es contrario. Y también viene resumido en esta otra hoja que tenemos aquí, la otra hoja de referencia, con cómo influencian todos los eventos y todo cómo funciona el terreno también, bueno, todo. Realmente el juego, aunque tiene una producción muy amateur, casi un print and play, lo que tiene es unas ideas excelentes, muy muy buenas. Y esto es lo que le da valor realmente al juego. En el año 2021 se editó este juego, Wilderness War, juego sobre las guerras franco-indias, pero el motivo por el que yo lo he incluido en esta lista de selección de juegos y lo he elegido en el año 2001 es porque es el primer juego hecho por Volker Runke que fue editado. Volker Runke se ha convertido por méritos propios en el diseñador de uno de los diseñadores de referencia de GMT Games, y quizás con más influencia en los juegos, en los wargames en el siglo XXI. Y este es su primer juego. Hay otros más que han ido saliendo después, pero una cosa que hay que tener en cuenta es que este fue el primero. Así que vamos a echarle un vistazo para que veamos cuáles son sus influencias y cómo se nota también la mano de Volker Runke. Pues es el tablero del Wilderness War. Y como veis, pues se trata de un juego con claras influencias de juegos anteriores, especialmente de los CDGs que publicó GMT, el We the People, Path of Glory, el Aníbal también. Y como veis, pues es un juego que es punto a punto, con diferentes... cada una de las localizaciones pues referente a un tipo de territorio. Y como vais a ver también, pues las fichas son semejantes. Y también las cartas, bueno, pues nos van a recordar a todos los CDGs. Las fichas de los ejércitos van a ser esos standees que nos recordarán perfectamente a los del Aníbal. Y vamos a tener las tropas que va teniendo cada uno de ellos, las colocaremos en estas casillas que hay aquí. Aquí los ingleses, ahí arriba están los franceses, igual. Y aquí tenemos a los protagonistas, o a uno de los generales más protagonistas, que fueron Montcalm y Wolfe. Muchas similitudes, pero realmente, insisto, la importancia es que es el primer diseño de Volker Runke, y aunque es muy similar a otros juegos, pues había pequeños detalles que quizás pueden hacernos ver lo que Volker es capaz de, o fue capaz de hacer en el futuro. Ya que veis las cartas, que son un mazo común de cartas, en el que sacan cartas ambos jugadores, y algunas cartas pues existen el color azul en el número, o alrededor del número, la bola del número, el círculo del número, y el rojo, los otros jugadores, son usables por franceses, los azules, los rojos por los ingleses, y muchas cartas también son utilizables por los dos jugadores. Como veis, el aspecto gráfico pues ya se asemeja mucho a lo que realmente tenemos aquí. Solo es hace 23 años ya, pero realmente el juego sigue viéndose moderno a día de hoy. Y el juego es muy jugable y muy entretenido. En eso realmente el juego, a pesar de que han salido otros juegos sobre este tema, unos cuantos juegos sobre este tema, este suele ser, al menos para mí, es uno de mis favoritos en cuanto a cómo está hecho y cómo su jugabilidad y lo entretenido que es. En el año 2002, GMT sacó
dos juegos que van unidos. Esta es la caja de uno de ellos. Este es el juego se llama Flagship, pero había dos cajas. Una que es esta, que es el Prometheus Unchained, y había otra que se llamaba Coyote Stands. Yo compré las dos, tengo las dos, pero tiré la caja del Coyote Stand, la tiré. ¿Por qué? Porque lo metía, es un juego de cartas y lo metí todo en esta caja para ocupar menos. Y este juego, ¿por qué lo pongo aquí en este año 2002? Porque este juego tiene el dudoso honor de ser el juego que estuvo a punto de quebrar a GMT, de conseguir que GMT desapareciera. Porque, como lo expliqué en un vídeo en mi canal, GMT rompió su norma del P500 con este juego y hizo una cantidad muy grande y luego realmente no funcionó. Y esto hizo que se le quebraran todas las previsiones económicas y tuvo muchos grandes problemas. Pero bueno, vamos a hablar solo del juego. Es un juego de cartas, de combate espacial. Bueno, este, como digo, es la caja, pero aquí tenéis las reglas de los dos. ¿Veis que están ahí? Esta de aquí a la derecha es la de el Prometheus Unchained y de la izquierda es el Coyote Stands, que tenía esa portada, que esto es como son las reglas, pues las veis en blanco y negro. Bueno, vamos a ver las cartas y ya os explico en alguna cosa más. Bueno, esto que estáis viendo ahí es una nave flagship, sería la nave comandante de una de las escuadras y el objetivo que el otro jugador debe destruir. Gana el jugador, la partida la va a ganar el jugador que destruye la nave flagship, la nave comandante del otro jugador. Como veis, cada una tiene unas características propias, un valor de ataque, un valor de mando, un valor de defensa y un valor de hull, que son los puntos de aguante. Y luego estas naves pues van a estar protegidas por una flota compuesta por otras naves. En este caso son naves de escolta rápidas, pero hay todo tipo de naves y cada una de las facciones tiene cosas diferentes. También vamos a tener comandantes, que son los que van a mandar las naves con sus diferentes habilidades. Y luego también va a haber un montón de cartas con maniobras, tácticas y cosas. Como veis aquí, pues cartas de liderazgo, de abordaje, de maniobra, de contramedidas. Todo esto es lo que vamos a tener en el juego. El juego es un juego divertido, es un juego que está bien, pero ya digo que realmente lo curioso de esto es cómo este juego estuvo a punto de afectar a GMT de una manera enorme y estuvo a punto de conseguir entre comillas, de que GMT quebrara. Así que bueno, simplemente esta historia, ya digo, si tenéis interés, la conté en un canal, en mi canal, en un vídeo. Y por eso es un juego curioso, ¿no? Que estuvo a punto de hacer quebrar a la que es probablemente la empresa más prolífica y la que más cosas se ha sacado de Wargames, GMT Games. En el año 2003 se editó este Age of Napoleon, juego estratégico de las guerras napoleónicas, que lo publicó Phalanx Games, que creo que no es la misma Phalanx Games que la que hay ahora, porque esta creo que dejó de editar cosas hace años. Y es un juego bastante sencillo, pero que está con una muy buena presentación, como vais a ver, y además yo creo que consigue representar bien y recrear bien las guerras napoleónicas. Es un juego para dos jugadores solo. Vamos a echar un vistazo a lo que trae dentro. Pues ahí estáis viendo el tablero de este juego, de este Hecho Napoleón, que es un tablero bastante aseado, es decir, es un tablero que tiene una buena pinta, un buen aspecto, con colores marcando las zonas que pertenecen a cada país. Veis que es un juego por áreas, aunque no tiene demasiadas áreas, porque cubre toda Europa con, bueno, prácticamente de Moscú hasta París lo separan 10 áreas, no mucho más. Y vais a ver que las fichas son sencillas y van a marcar cuerpos, van a ser cuerpos de ejército. Bueno, vamos a echarle un vistazo. Aquí tenéis las fichas francesas. Como veis, cada uno de los tiene abajo el nombre del general que va al mando. Y luego tiene tres valores. Un valor de fuerza de combate, que es el primero. Un valor de movimiento, el segundo. Y el tercer número es un valor, una especie de valor de liderazgo, de antigüedad. Que va a ser la cantidad de tropas que va a poder llevar este general acompañándole. En este caso, ves, Napoleón va a poder llevar 8. Pero otros generales como Lance o Ney solo van a poder llevar 4. Otros como Víctor, solo 2. Y esto en cuanto a los franceses, que claro, son bastante potentes por el valor. Los valores iban a sumar el combate. Para hacer el combate se sumaban los valores, se comparaba con el valor del contrario y se realizaba una tirada.
Combate era bastante sencillo, las fichas podían quedar dañadas si les daba la vuelta. Y en ese caso, pues digamos, iban absorbiendo bajas de esa forma. También podían ser eliminadas y se podían reconstruir algunas de ellas. No era fácil reconstruirlas, si no recuerdo mal. Pero bueno, veis que es un juego... La verdad es que es un juego muy sencillo y fácil de jugar. Y se podía jugar en una tarde. Y era capaz de representar con bastante fidelidad las guerras napoleónicas. Bueno, vamos a ver las fichas de los otros jugadores. Vale, pues ahí veis, tenemos ingleses, austriacos, rusos y prusianos. A diferencia de otros juegos que representan todas las guerras napoleónicas, no hay españoles ni turcos, lo cual me parece bien, la verdad. Porque el juego es un juego que tiende siempre más a la sencillez y a la jugabilidad que a la simulación histórica. Pero yo creo que es un juego que a mí, desde luego, de los juegos napoleónicos que yo he jugado, es de los que más me ha gustado, sobre todo porque es jugable. Y jugable para dos jugadores y bien. Cosa que no es tan sencilla. Por eso lo he puesto. Es un juego que utilizaba, por cierto, también utilizaba cartas. Aunque no es un card driven, pero vamos a echarle un vistazo a las cartas. Este es un ejemplo de las cartas que hay. Como veis, tienen dependiendo del color, pues eran diplomáticas o de batalla o de combate. Había muchas opciones. Pero como veis, las cartas no tienen números ni nada parecido. Es decir, que no se parecía a los CDGs, a los Card Driven Games que hemos visto o que se estilaban. Aquí simplemente, muchas veces para hacer una acción tienes que descartar de una carta simplemente. Ese era el único efecto. Las cartas eran como recursos porque tenías que usarlas para hacer cosas, pero no con un número, sino simplemente con el mero hecho de descartarla. Y también, por supuesto, podías usar el texto de la carta, que te permitía hacer muchas cosas. Cada carta una cosa distinta. Y esto que veis aquí es la tabla de combate, donde se ve la cantidad de tropas que tiene cada uno, se tira un dado y esas son las unidades que tiene que eliminar o dejar dañadas cada uno de los jugadores. Normalmente dejar dañadas y luego ir eliminando. Muy sencillo, como veis todo, pero era bastante efectivo, la verdad. En el 2004 se editó este Seven Ages, un juego muy ambicioso, un juego que trata de hacer un repaso prácticamente a toda la historia de la humanidad. 6.000 años de historia, como pone ahí en la caja. Juego que editó la editorial australiana Australian Design Group, la misma que editó, cuyo juego estrella es el War in Flames. Pues ahí veis el tablero, que como veis es un tablero de todo el mundo, evidentemente. Todas las zonas, con además un tablero que representa realmente el tamaño de los sitios. Siempre, por ejemplo, África se suele representar más pequeña de lo que es, y aquí vemos lo realmente enorme que es África. Tablero, cuando digo, el juego es ambicioso y el tablero también lo es. Una cosa que tenemos aquí en este lado es esto de aquí, que es el tablero de progresión, que es donde vamos a ver cuándo van pasando las diferentes civilizaciones por diferentes épocas. La edad del hierro, la edad del bronce, la revolución industrial, el renacimiento, colonialismo, la era de los descubrimientos. Bueno, todo eso va a ir marcado ahí. Y ahora vamos a echar un vistazo a las fichas, muy por encima, porque ya veis que es un juego muy grande. Bueno, aquí estáis viendo las cartas que hay en el juego. Cada una de las cartas es una carta de una civilización o de un imperio, un país, no sé cómo llamarlo muy bien. Pues tenemos aquí la dinastía Tang, los cartagineses, los moros, Teotihuacán y los olmecas y los iraníes antiguos. Cada una de las cartas veis que tiene arriba un número, es el valor de la carta que se va a utilizar para el comercio, y luego nos va a indicar en cada uno en el texto cada una de las características que tiene la civilización, dónde va a aparecer, nos va a indicar en qué época lo hace, si hay algún líder o no lo hay, qué unidades tiene, qué valores tiene. Y luego la parte de abajo de las cartas son eventos, porque las cartas tienen ese doble uso, como carta de un país, de una nación o de una civilización, y también como un evento, que es la parte de abajo. Bueno, y aquí estáis viendo las fichas de de los jugadores. Cada jugador va a tener su color propio, y las fichas, como vais a ver, van a abarcar muchas épocas, porque tenemos por un lado tenemos esto, pero si le damos la vuelta, por ejemplo, aquí tenemos una catapulta. Si le damos la vuelta, pues vamos a ver que por otro lado son cañones, o aquí un barco que parece una carabela, y por el otro lado pues tenemos una especie de acorazado, o aquí un barco que parece un barco fenicio, un barco, digamos, de antigüedad,
Por otro lado veis que es un barco más moderno. Igual que la caballería, esta caballería aquí con arcos, pues se convierte en caballería, artillería a caballo. O los legionarios, que son camiones. Bueno, vais viendo que todas las fichas tienen dos lados, por un lado más moderno y por otro lado más antiguo. Y luego aquí los asentamientos igual, diferentes tipos de asentamientos. Por un lado representan un tipo, por el otro lado el otro, con un valor, que es el número, digamos, el tamaño de la población o del que está ahí. De manera que estas fichas pues se van a utilizar para todos los jugadores y representar todas las épocas también. Este de aquí es el reglamento, las instrucciones de este juego, del 7H. ¿Y por qué lo pongo aquí? Pues porque esta parte de aquí es importante, porque es cómo se consigue la gloria, que es la forma en la que se va a ganar en este juego. Aquí veis que gana gloria por ciudades, por dinero, por barcos, por tener unidades, por tener diferentes tipos de cultivos o de territorios, que haya símbolos que aparecen en el tablero, la religión. Todo nos puede dar puntos de gloria, y esa es ser la forma en la que vamos a poder ir, digamos, ganando la partida un poco para hacer la contabilidad de qué jugador es el que va venciendo, digamos. No deja de ser un juego que sea un juego muy ambicioso y que tienes que, de alguna forma, de conseguir puntos de victoria, que en este caso son los puntos de gloria que se van consiguiendo. En el año 2005 se edita Crusader Rex, juego de bloques de Columbia Games sobre las cruzadas. Y lo he puesto aquí porque realmente es un juego algo distinto a lo que hemos estado viendo anteriormente, y porque además es un juego, yo creo que no se conoce lo suficiente y no se ha jugado lo suficiente. Este año 2005 se publicaron realmente muchos juegos muy interesantes, muchos de ellos de GMT Games, pero bueno, para no hacer un monólogo esto de GMT Games he decidido poner este Crusader Rex, así que vamos a ver cómo es por dentro y qué cosas tiene. Bueno, pues aquí tenéis el tablero del Crusader Rex. Como veis, un tablero alargado, de lo que serían 4 hojas. Y tenemos toda la costa del Mediterráneo, toda la costa de lo que sería Tierra Santa. Aquí tenemos, por ejemplo, Jerusalén, que está aquí, para que os situéis. Y vamos para aquí arriba, tenemos Acre. Seguimos por la costa, vemos ahí Beirut, Trípoli. Y si vamos hacia el norte, ahí tenemos Antioquía. Por aquí, algo más metido dentro, aquí tenemos Damasco, que es el centro donde salen los árabes. Este juego tiene una cosa muy curiosa, y es que van apareciendo los cruzados, pero los cruzados de los reinos cristianos, Inglaterra, Francia y Alemania, veis que están ahí unas casillas, esos van saliendo al azar. Se van sacando al azar de una bolsa las fichas, se van colocando, y cuando se completan, las 3 casillas aparecen, de manera que tenemos digamos, una incertidumbre de cuándo van apareciendo los reyes cristianos, que eran realmente las tropas más importantes. Vamos a ver un poco las fichas, que son bloques de madera. Pues ahí veis las fichas, los bloques de madera, que no sé si se verá muy bien así, pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo el aspecto que tiene. Cada jugador solo vería su lado y no vería lo que tiene el otro jugador, simplemente vería un bloque de madera. Como veis ahí, los bloques de madera pues tienen una serie de puntos. En este caso, esta unidad que vemos ahí de Saladino tiene 4, porque están los 4 puntos arriba, y luego tiene unas letras, ¿vale? La de la izquierda es el movimiento, la de la derecha es el ataque. La letra, cuanto mayor sea la letra, digamos, cuanto más adelante esté en el abecedario, antes atacarán. En este caso la A es la primera que ataca, y el 3 es el número que vamos a tener que sacar en el dado, ese número o menos. Los cristianos que están detrás, por ejemplo, tenemos unos templarios, veis, tiene B3, pero los cristianos, por ejemplo, la mayoría de los caballeros podían hacer cargas, y cuando eliges hacer una carga causas más daño, pero también puedes sufrir más daño todavía. Digamos, tienen opciones. En cambio, los árabes van a tener opción de atacar con arcos, con flechas, digamos, un poco representando las características de cada uno de los bandos. Bueno, es un juego que se hace jugable en una tarde y que se hace muy ameno, la verdad. Y que representa, de los que yo conozco, que representa de una manera más sencilla las cruzadas. El año 2006 podemos considerarlo uno de los años
más prolíficos y más espectaculares en cuanto a juegos que se publican ese año. No solo tenemos este que estamos viendo aquí, el Herald Stand, el cual ya es por sí mismo un caso único y un juego extraordinario, pero es que ese mismo año se publica también por GMT Games dos juegos más que han marcado época y han marcado el ritmo y el valor a los juegos, a los Wargames, que son el Combat Commander y el Command and Colors Ancient, el primero de los Command and Colors. Todos estos juegos en el mismo año, lo cual es espectacular. Teniendo que elegir uno, pues he preferido elegir el Herald Stand porque yo creo que es el, no sé si el más completo, pero al menos el más, puede ser el más representativo, y además ha salido hace no demasiado tiempo esta edición que estáis viendo aquí, que es la edición 500 aniversario, que no es el 500 aniversario del juego, sino el 500 aniversario de lo que el juego recrea. Así que bueno, supongo que es un juego que ya es muy conocido, pero vamos a echar un vistazo rápidamente como a los demás. Aquí es el tablero del Herald Stand, si es que no lo conocíais. Como veis es todo el occidente de Europa. Y es un juego para 6 jugadores. Tenemos ahí España, digamos los Habsburgo, Francia, Inglaterra, el Papado, los protestantes y Turquía. 6 jugadores. Esto lo hace realmente excepcional. Un juego para 6 jugadores capaz de ser jugado en un par de tardes o en una tarde larga. Realmente larga, son 7 horas de partida probablemente. Pero es un juego que está extremadamente igualado y es un juego muy entretenido, con muchísimas opciones, muchísimas cosas diferentes. Y además es un juego que ha servido como molde para hacer otros dos juegos que le han seguido, el Virgin Queen y el Tanto Monta, que uno es una secuela y otro una precuela, utilizando prácticamente el mismo sistema, cada uno con sus complejidades y con sus diferencias, pero este Herald Stand es el molde maestro, podemos decir, de esos juegos. Juego Dead Beach, que se publicó en este año 2006. Juego que es un card driven, vamos a ver algunas de las cartas ahora, pero realmente creo que es un juego que todo el mundo conoce o que todo el mundo debería conocer, y si no lo hacéis, pues deberéis echarle un vistazo a los múltiples vídeos, entre ellos el que yo tengo en mi canal. Vamos a ver cómo son las cartas y las fichas. Aquí veis las cartas, como veis es un card driven, un poco al uso, es decir, con las cartas con un número, un valor de puntos de acción y luego un texto de un evento que cada uno de ellos es diferente. Estas serían las cartas normales, luego cada jugador va a tener una carta natal, que tenemos ahí, las cartas natales de muchos de los jugadores, de 5 de los jugadores. Y como veis, los números de estas cartas natales pues son más potentes y además el evento hace un poco relación al país propio. Esto es un poco la mecánica adaptada de los card driven, que es en este Herald Stand se adaptó precisamente a lo que el juego necesitaba. Juego que no es realmente un wargame, es más bien un juego diplomático en el que hay guerras también incluidas. Y las fichas, pues como vais a ver, son unas fichas muy sencillas, genéricas prácticamente, pero cada país con las suyas propias. Bueno, y aquí veis las fichas. Estas son las fichas del Habsburgo, el español, digamos, con un líder, el duque de Alba, y las fichas pues son números genéricos. Lo que pasa es que las fichas, por un lado, el lado que tienen color son, digamos, unidades regulares, y por el otro lado tienen el mismo número, pero la figura viene en negro. Eso serían milicias. Y abajo tenemos una flota, pues unidades. Aquí tenéis Habsburgo, estas son inglesas y estas francesas. Los otros jugadores pues parecido. Fichas genéricas, y ya digo que realmente el juego no va de guerra, es decir, se pueden ganar cosas por la guerra, pero al final la diplomacia es lo más importante en este juego. Una cosa que hay que remarcar de este juego de Afganistán es que hay dos de las facciones que en realidad su lucha no es de este mundo, literalmente. Es una lucha religiosa entre los católicos y los protestantes, y esto que veis aquí es esta track, es donde se va a realizar esta lucha, y además la van a hacer de una forma distinta, con debates, con la publicación de Biblias, con la publicación de edictos. No quiere decir que estos bandos no tengan tropas, porque ambos los tienen, pero esa no es su guerra es esta otra, una guerra de otro mundo. A finales de 2006
pero muy a finales se publicó este juego, Napoleon's Triumph. Por eso lo he incluido en realidad en el 2007, que es cuando entró en distribución y cuando se pudo conseguir. Napoleon Triumph, que es un juego sobre la batalla de Austerlitz. Aquí, como vais a ver, realmente tiene un sistema muy distinto a todo lo que hemos visto hasta ahora y lo que estamos acostumbrados. Un sistema con bloques de madera, pero diría con barritas de madera. Aquí vais a ver que tiene un tablero realmente impresionante y con un montón de fichas y de tropas. Y es un juego que cuesta al principio conseguir encontrar cómo funciona, pero una vez que lo consigues y que interiorizas cómo funciona, es un juego muy disfrutable. Vamos a ver qué es lo que trae. Aquí veis el tablero de este Napoleon's Triumph. Como veis, es un tablero realmente impresionante, un tablero muy grande. Son 2 mapas, cada uno de 8 hojas. Es decir, se ocupa prácticamente toda mi mesa. Me he tenido que poner alto para mostraroslo. Y una cosa que vamos a ver curiosa cuando nos acerquemos más es que es un tablero que no tiene zonas, no tiene punto a punto, tiene un sistema completamente distinto. Y aquí vemos la representación de las fichas, que ahora cuando las veáis vais a ver que son unas barras de madera con los símbolos de las unidades. Y esto hace que todo el conjunto sea realmente distinto. Vamos a ver las fichas y os explico un poco, trato de hacerlo muy por encima, cómo funciona este juego. Bueno, coloco aquí unas cuantas fichas para que veáis el aspecto que tendría aproximadamente este juego sobre la mesa. Como veis, son las unidades son estas barras de madera con los símbolos. Cada uno de los símbolos pues va a identificar si son infantería, caballería y la fuerza que tienen. Cuanto más símbolos tenga, mayor fuerza. Y luego además tenemos aquí las unidades que tenemos los generales representados por estos banderas con el nombre del general que se ponen sobre las unidades. Pues tenemos aquí las francesas. Y es un juego donde no hay azar, no hay tiradas de dados, sino simplemente vamos a confrontar lo que tenemos uno con lo que tiene el otro y lo que vamos a hacer es maniobrar, intentar conseguir atacar por el flanco. Por eso veis aquí que las unidades están protegiendo los flancos. Y como veis se alinean, realmente veis esas líneas grises que hay, por ejemplo aquí es un triángulo, porque eso es una población. Esas líneas grises es donde se van a alinear detrás las unidades. Por las carreteras nos van a permitir movernos más rápidamente. Pero bueno, digo, es un sistema muy diferente, que hay que acostumbrarse a él. Pero una vez que uno se acostumbre es un juego muy disfrutable. Y desde luego, como veis, el aspecto físico es inmejorable. Así que este es el Napoleon's Triumph. En el año 2008 se editó este juego, Warriors of God, que es un juego sobre la guerra de los 100 años entre Francia y Inglaterra. Un juego de combate medieval y estratégico, que además es un juego que es muy jugable y es un juego muy entretenido. Vamos a ver cómo es por dentro. Pues aquí veis el tablero, que en realidad es un tablero de Francia y del sur de Inglaterra. Dividido en zonas, con los escudos de los nobles que gobernaban o que podían gobernar esa zona. Y también he puesto fichas para que las veáis. Lo importante realmente aquí son los nobles. Estos son nobles franceses, los que comienzan en el turno 0. Y aquí los ingleses. Porque estas fichas de aquí, las tropas, son tropas genéricas. Van a ir debajo de las fichas de los nobles y van a ser la cantidad de tropas que tienen disponibles cada uno. Lo realmente aquí interesante es la gestión de los nobles y qué está haciendo con ellos. Y además los nobles, como vamos a ver aquí en esta tabla, van a ir entrando. Veis, están puestos los que van entrando hasta el turno 5 y luego a partir del turno 6 entrarán más, pero están por el otro lado de esas mismas fichas. Porque si veis aquí, debajo en la tabla, nos va a indicar la tirada que hay que hacer cada noble dependiendo de la fecha de entrada para que muera. Es decir, realmente pueden morir o van a ir muriendo según va avanzando las fechas, porque si veis arriba el calendario, cada turno son muchos años, son 10 años prácticamente cada turno. Con lo cual pues es normal que los nobles vayan entrando y saliendo. Y esta es una de las cosas curiosas que tiene el juego. Luego por lo demás es un juego muy sencillo, pero divertido de jugar, se juega rápido, es un juego donde la mortandad es muy alta tanto de los nobles como de las tropas. Pero consigue que puedas jugarte la guerra de los 100 años en una tarde
y además que sea muy entretenida. Por eso yo creo que merece la pena resaltar este año este Warriors of God. En el año 2009 se publica este Field Commander Alexander, segundo juego de la serie Field Commander. El primero fue el Field Commander Rommel, que se publicó unos años antes, pero este realmente es un juego mucho más redondo, un juego más que tiene más opciones y realmente es un juego solitario o de los primeros juegos solitarios en realidad que yo creo que son un verdadero reto de jugar y que terminan enganchando, al menos a mí. Vamos a darle un vistazo. Field Commander Alexander trae 4 mapas, cada uno de ellos para una de las campañas que nos ofrece el juego que podemos jugar. Tenemos aquí, por ejemplo, aquí la primera de ellas, que es la campaña de Gaugamela. Y luego tenemos las otras campañas. Gránico, que es este de aquí. Aquí tenemos Tiro, que bueno, aunque es una cosa menor, es interesante porque es un asedio. Y Isos, que corresponden con las mayores batallas de Alejandro luchando contra los persas. Y el sistema es un sistema muy curioso, que precisamente cada uno de los tableros nos traen las tablas que nos van a servir para hacer las cosas, con una secuencia de juego en un lado, con las operaciones del enemigo y con el despliegue de cada campaña. En ella vamos a ir moviendo a Alejandro con sus tropas por el tablero, con unas acciones que vamos a ir realizando, y nuestro objetivo normalmente va a ser conquistar el terreno y derrotar a los ejércitos enemigos. Vamos a ver un poco las fichas y os explico muy por encima cómo funciona. El despliegue de la campaña nos va a indicar cuáles son la posición inicial del ejército de Alejandro, que estará representado por una ficha, y que compraremos las tropas que vamos a tener ahí, las iremos comprando y tendremos el ejército de Alejandro pues situado en algún punto cerca del tablero para cuando vayan los combates. Cada una de las fichas que veis ahí son diferentes tipos de tropas y el número que sale es la fuerza, que es el número que vamos a tener que sacar, ese número o menos en un dado de 6 para conseguir hacer impactos al enemigo. Los combates van a ser bastante sencillos y se van a ver modificados esos números y esos factores por unos planes de batalla, que son los que vamos a poder también comprar con Alejandro. Entonces, la gestión que tenemos que hacer es qué tropas vamos a usar y qué planes de batalla vamos a ir usando. Y en cambio no vamos a tener muy claro qué es lo que el enemigo va a usar. Aquí veis las fichas de planes de batalla o algunas de ellas. Cada una de ellas nos va a dar unas opciones: atacar con unos tipos de tropas, que ataquen primero, recuperar alguna unidad que nos ha sido dañada. Vamos a tener también estas otras fichas que tenemos aquí al lado, que son nuestros consejeros, y cada uno de ellos pues va a tener también una habilidad diferente. El cómo usar estas fichas es el secreto del juego y la gestión que debemos hacer, y es la parte realmente entretenida, esta toma de decisiones de qué fichas, qué planes de batalla, cuándo usarlos. En cambio el enemigo pues va a hacer al azar con unos planes de batalla también parecidos, fichas parecidas, y ahora vamos a ver las tropas, esas tropas y esos planes de batalla que son, pero van a sacarse al azar. Es decir, nunca vamos a saber qué es lo que el enemigo va a preparar. Y ahí tenemos las tropas de los enemigos y sus planes de batalla. Vamos a sacar esas fichas y vamos a ir viendo qué es lo que sucede, y las tiradas pues serán parecidas. Tenemos que hacer tiradas parecidas a las de nuestro ejército. Realmente no hay diferencias en cómo funcionan nuestras tropas y las enemigas. Lo único es cómo podemos gestionar nuestras tropas y cómo el enemigo va a gestionar, mediante el azar o los planes que a veces se obligan a sacar unas fichas determinadas, esos combates. Pero el conjunto hace que sea un juego muy disfrutable y realmente un juego en el que te pueden ir las cosas muy bien o te pueden ir las cosas muy mal. Bueno, de hecho no suelen irte muy bien porque es realmente difícil. Este es uno de los alicientes de los juegos solitarios, el que sea difícil ganar. Para ayudar en toda esta gestión de cosas, pues teníamos una hoja donde íbamos a ir apuntando cada turno de campaña cuáles eran nuestros movimientos, y cómo íbamos ajustando puntos de victoria y cómo íbamos ajustando también nuestros puntos los puntos de inmortalidad, que es al final lo que queríamos conseguir. Ser inmortal como Alejandro, inmortal en la memoria de la humanidad. Para este año 2010 he elegido este Nothing Gained But Glory, que aunque es el quinto juego de esta serie, de la serie de Musket and Campaign,
he querido meterlo porque realmente esta serie a mí es una serie que me gusta mucho, que he disfrutado mucho, y las batallas que vienen en esta caja, en este juego, son batallas entre países nórdicos, suecos, noruegos, daneses, y son batallas pequeñas que son muy jugables y batallas además muy desconocidas. Por eso este juego es un juego que yo he jugado mucho y que encarna mucho lo que es esta serie. Un juego tenso, realista, con muchas cosas interesantes. Así que vamos a echarle un vistazo como siempre a estos juegos. Este es el tablero, o uno de los tableros. En realidad veis que son dos tableros. Tenemos uno a la derecha, un tablero. Esta es la batalla de Fehrbellin. Y como veis, al ser un solo medio tablero, medio mapa, pues es una batalla pequeña. Todos los de este juego son así. Y aquí en el otro lado tenemos Nyborg. Otra batalla también pequeña, con un terreno bastante abrupto. Yo digo que las batallas de este juego son muy especiales porque no son de grandes dimensiones, no son muy conocidas y a veces tienen situaciones muy interesantes, como esta de aquí en esta batalla. Y luego tiene un tablero que es muy curioso, que lo voy a enseñar, que es un asedio. Este es el tablero de Malmo. Como veis, la ciudad de Malmo ahí en medio, con sus murallas, sus cosas, y el combate pues tiene lugar ahí justo al lado, como si fuera prácticamente un asedio. Cosa que es muy excepcional porque no suele haber muchos juegos que en esta escala representen este tipo de situaciones. Y este juego lo hace. Por eso digo que este juego, a pesar de ser el quinto de la serie, para mí es un juego bastante especial. Porque presenta situaciones, sobre todo situaciones divertidas, entretenidas de jugar, situaciones diferentes. Las fichas las voy a mostrar ahora para que veáis, pero vamos, son fácilmente reconocibles porque, bueno, imagino que mucha gente puede conocer esta serie. Pero vamos a echarle un vistazo de todas formas. Bueno, pues si tenéis las fichas, como veis, he puesto unas fichas suecas a la izquierda, que son esas azules, con la barra azul, y unas danesas a la derecha. Estos son del escenario de Malmo, del tablero que os he enseñado de la ciudad, del asedio. Y bueno, pues lo que veis aquí son los diferentes factores que tienen, sobre todo el nivel de calidad, que es el numerito que está a la izquierda en rojo. Y luego pues tienen diferentes factores. Bueno, no voy a entrar en detalles. Lo único que sí se puede ver en este juego que no hay en los otros, o al revés, no lo hay en este, pero sí en los otros, son las unidades grandes, unidades que ocupan el doble que una unidad, unidades alargadas tipo falange o tipo, bueno, para mostrar las unidades de piqueros sobre todo, con picas largas que formaban los tercios y unidades parecidas. En este juego eso no existe y esa es una de las mayores diferencias. Aparte de que este escenario del que son estas fichas, pues es un escenario especial al ser un asalto, un asedio a una ciudad. Bueno, pues con esto hemos hecho un vistazo. Vamos a ver alguna cosa más. En el año 2011 se editó A Few Acres of Snow, un juego sobre la guerra franco-india, que hemos visto antes el juego el Wilderness War, pero este es una mirada diferente, porque el juego está hecho por un autor que no hace habitualmente Wargames, Martin Wallace, y que le dio un toque especial, y fue un juego muy... Bueno, de hecho es un juego muy reconocido, un juego muy disfrutable. Vamos a echarle un vistazo. Aquí estáis viendo ya el tablero de A Few Acres of Snow, y como veis pues es muy distinto a los tableros de los Wargames que hemos visto. De entrada lo que tiene es unos espacios tanto abajo como arriba grandes para cartas, porque es un juego que va a ser su mecánica es deck building, es decir, construcción de mazos. Y realmente la zona donde vamos a jugar, donde se van a desplazar las unidades y vamos a conquistar cosas, es esta zona central, alrededor del río Hudson y la bahía del río Hudson que tenemos ahí a la derecha. Y como vais a ver, pues no hay apenas fichas, lo que se colocan son los marcadores de que van controladas las cosas, porque todo el movimiento, las tropas y demás va a estar reflejado con las cartas y ese sistema de construcción de mazos que tenemos. Así que vamos a echarle un vistazo a las cartas. Pues aquí tenemos cartas, estas son las cartas del jugador inglés. Y como veis, pues hay cartas de varios tipos. Tenemos estas de aquí, que son cartas de lugares, de diferentes pueblos, ciudades, y lo que nos viene ahí es cómo nos podemos comunicar de un sitio a otro. Estas cartas se van a conseguir cuando conquistas cada uno de esos lugares. Conseguirás la carta y la podrás meter en el mazo y usarla para desplazarte desde un sitio a otro. Y luego tienes, pues por ejemplo, aquí tenemos cartas de tropas, con su valor abajo, que son esos rifles cruzados.
una carta de una barca que nos sirve para movernos, y abajo tenemos líderes que añaden más al combate o que nos dan ventajas. Podemos fortificar sitios y demás. Pero todas las acciones se van a hacer con estas cartas. Y además, veis, las cartas tienen un valor arriba, que es el coste que nos de esa carta, de comprarla. Porque, como he dicho antes, es un juego de construcción de mazos. Vas a ir construyendo tu mazo. Vamos a ver un poco las francesas, pero eso es exactamente igual. Y aquí tenemos las cartas francesas, que como veis pues es lo mismo que las inglesas. Tenemos aquí los lugares. De hecho, veréis que hay cartas que tienen un lugar para el francés y otro para que juegue el francés y otro que juegue el inglés, igual. Y las cartas pues de tropas. También tenemos milicias, tenemos infantería regular, artillería de asedio, los Coast Boys, es decir, los corredores de los bosques, que eran los tramperos estos que utilizaban los franceses. Bueno, todo lo que puede ser pertinente a esta guerra. Vamos a ver ahora una hoja donde nos viene un poco la cantidad de cartas que hay, las cosas que hay, que puede servir de haceros una idea de lo que había y de cómo se pueden hacer las cosas. Ahí tenéis un resumen de las cartas que hay, con la cantidad de ellas que hay. Pues si vemos, por ejemplo, aquí vemos que de infantería regular pues hay 6, de milicia hay 3. Vale, esto es muy útil para saber construir el mazo. Y tenemos una para el inglés y otro para el francés. Este juego en su momento fue muy alabado y yo creo que sigue siendo un juego que está muy bien, aunque tuvo un problema, y es que alguien descubrió, digamos, una táctica que rompía el juego, llamado martillo de Halifax, que conseguía inflar al inglés de manera que para el francés le fuera imposible ganar. Aunque luego introdujeron correcciones, pero bueno, yo creo que el juego con todo sigue siendo un juego muy jugable si no conoces esa, digamos, iba a decir trampa, pero no es trampa, esa táctica, un poco que rompe el juego, pues se hace un juego muy entretenido y un juego muy disfrutable. Bueno, y con esto pues terminamos el resumen de estos 20 años y 20 juegos. Espero que os haya resultado interesante, pero bueno, ahora hablamos si queréis en directo. Bueno, siempre hago un epílogo a todos mis vídeos y en este no va a ser excepción. Bueno, habéis visto 20 juegos, explicado muy por encima las cosas. Quizás alguno de ellos, como digo en el vídeo, pues merecería la pena que algún momento le haga un vídeo más en concreto, con mayor duración. La verdad es que me ha hecho recordar que tengo juegos muy interesantes y que debería jugarlos más, que debería usarlos más, que debería volver a ellos. Cosa que quiero hacer, de hecho. Espero que os haya resultado, como siempre, interesante. Muchas gracias por verme, por estar ahí y nos vemos en la próxima.